Les voy a mostrar algunos elementos que vimos en clases que corresponden a la animación de elementos básicos en los segmentos de la línea de tiempo. La forma de poder animar algún elemento o algún segmento, perdón, que se encuentra en la línea de tiempo, para poder controlar sus parámetros de posición, escala, punto de anclaje, opacidad, debemos hacer doble clic en el segmento que queremos modificar. La imagen se abre en el monitor de origen verificando la ruta que provenga desde, en este caso, la secuencia. Si se dan cuenta, tiene el mismo nombre de la secuencia que yo estoy utilizando. Acá les aparece una pestaña a continuación al lado derecho que dice controles de efectos. En controles de efectos van a encontrar elementos muy parecidos a After, donde encuentran movimiento, opacidad y reasignación de tiempo. Los elementos básicos de animación los encontramos en movimiento. Voy a desplegar la pestaña. En movimiento van a encontrar el parámetro de posición, escala, rotación, punto de anclaje y filtro antiparpadeo. Podemos ver los parámetros que se encuentran acá, donde dice escala. Si yo hago clic sobre el parámetro y escribo, por ejemplo, 200% y presiono entrar, la imagen se va a agrandar. O si yo bajo el tamaño del 100% al 50%, se va a reducir. Si yo posiciono el cursor sobre el número y muevo el mouse de izquierda a derecha, puedo modificar dinámicamente el tamaño. Lo mismo ocurre con todos los parámetros. Por ejemplo, en el parámetro de posición también podemos trabajar entre el eje X y el eje Y. Rotación. Si yo pincho el parámetro de rotación, vamos a trabajar en angulación de 360 grados. Cuando llego al 360, que significa que di una vuelta completa, va a aparecer un 1 adelante. Significa que ya dimos una vuelta. Y así sucesivamente. Cuando avanzo y llego 2, 3, 4, sería el primer dígito la cantidad de vueltas y el segundo dígito el ángulo del giro. Después tengo acá abajo el parámetro de opacidad, que si yo despliego la pestaña, puedo bajar la opacidad hasta dejar el objeto completamente transparente. Recuerden que la opacidad es la transparencia. ¿Qué tan transparente es el objeto? ¿Cómo puedo confirmar esto? Si yo muevo este segmento a una pista de video superior y bajo la opacidad, se van a dar cuenta que se va a ir traslapando la imagen con la que está abajo. ¿Ya? Voy a deshacer para devolver esto a su posición original. Ahora, ¿cómo puedo reiniciar los parámetros? Acá ustedes tienen un botón que les permite reiniciar todos los parámetros de origen. Ahora, al igual que en la aplicación After Effects, ustedes pueden hacer keyframes y realizar animaciones. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, en este caso nuestra imagen está con una escala de 100%. Yo puedo ir al inicio y activar los cuadros clave desde ese botón que dice conmutar animación. Activo los parámetros de animación y se crea el primer keyframe automáticamente. Voy a ir al final del clip, en este caso, que es el último cuadro. También puedo hacerlo desde la línea de tiempo si se dan cuenta. Y voy a crear otro keyframe. Desde ahí puedo crear los keyframes y desde esas flechas puedo ir desde el cuadro clave anterior al posterior. En el último cuadro clave lo que voy a hacer es cambiar el tamaño o la escala del 100 al 110%. Voy a presionar entrar y obviamente agrandé la imagen. Como el primer cuadro clave tenía el porcentaje de 100, voy a tener una trayectoria o una animación en que nuestra imagen se va escalando o se va agrandando. ¿Ya? Con eso ya tengo una animación. Ahora, en el caso que yo quisiera hacer otro tipo de animación, por ejemplo, voy a eliminar los keyframes. Cada vez que apaguen el conmutador de animación, van a perder toda la animación que tienen, por si acaso. Voy a agrandar esta imagen al 130% y voy a ir al parámetro de posición. Ya, entonces acá, parámetro de posición y voy a animar el eje X. Entonces, así mismo, como anteriormente animé la escala, el tamaño, voy a animar posición. Entonces voy a ir al principio, voy a agregar un cuadro clave, voy a ir al final, voy a crear otro cuadro clave y voy a mover la posición de derecha a izquierda. Entonces, cuando yo revise mi animación, ahora voy a tener un leve movimiento en la imagen. Si yo quisiera que tuviese ese movimiento y además tuviese otro parámetro de animación, por ejemplo en escala, podría ser que esto fuera del 130 al 120%, lo que sí tendría que corregir lo que quedó fuera de la zona visible, que en este caso sería mover
o reajustar la posición final. Entonces ahora yo tendría un pequeño movimiento que sería equivalente a un paneo con un zoom back. Ya, también podría hacer un parámetro de animación de rotación. Entonces acá voy a partir con una leve angulación a menos 3 grados. Voy a reajustar el inicio, porque en el inicio de la posición estoy viendo un trozo de la imagen en negro. Entonces voy a ir al final y voy a mover ahora a más 3 grados. Es un leve movimiento. ¿Ya? Entonces voy a ir al final de la imagen y lo que voy a hacer ahora es una animación de menos 3 grados a más 3 grados. ¿Ya? Recuerden que ahí van a tener que volver a ajustar en el último keyframe de posición en la imagen para que no quede ese borde negro, y lo que tendrían ahora es esto. ¿Ya? Entonces ahí tenemos los parámetros de animación básicos.